Es Werner Alejandro de León Hernández, soy de cuarto bachillerato, sección C, soy clave 9, estoy con el profesor Byron Arenas y esta es mi tarea número 6 de computación. Voy a empezar dando una breve introducción. Para esta tarea realizamos una base de datos, en este caso es de profesores, va a tener 16 profesores, pero vamos a crear un listado con su respectiva decoración y lo vamos a conectar con la base de datos. Y aparte de eso vamos a crear un archivo que se va a llamar consultar, que en este vamos a ingresar el ID de un profesor y nos va a salir la información del profesor y también nos va a salir una imagen del profesor. Entonces voy a comenzar explicando la base de datos. Bueno, entonces aquí creamos la base de datos. Luego creamos una tabla, que la tabla la vamos a usar después. Creamos la tabla que dice que empezamos con el ID del profesor, o sea, el número de identificación del profesor. Luego va a tener el nombre del profesor, su apellido paterno, su apellido materno y el Gmail, su correo electrónico. Luego insertamos datos por medio de insert into. ¿A dónde los queremos insertar? A profesores. Los valores son, el primero es el ID, nombre, apellido, apellido paterno, apellido materno y el correo electrónico. Entonces insertamos los datos y luego yo creé esto porque yo utilicé que drop produce if exist P-profesores por código, o sea, van a salir los profesores por código. Este es un enlace entre dos campos. Esto lo voy a usar después en mi, eh, en mis códigos de HTML. Luego creo create produce. Estoy diciendo que lo voy a utilizar y que va a tener 5 dígitos y luego le doy que lo muestre. Select from profesores where y de profesores. Aquí le estoy diciendo de que aparte de mostrar toda nuestra tabla de profesores, quiero que en específico muestre el ID del profesor. Bueno, ahora voy a explicar. Lo más importante para mí es la conexión, porque después de hacer el enlace em, ya solo es de crear la imagen. Bueno, entonces aquí abrimos PHP, estamos diciendo que $C va a ser el encargado de realizar la conexión por medio de localhost root y a la base de datos, que esta base de datos se llama tarea 6UII. Esto significa tarea 6 unidad 2. Luego con el servidor MySQL selectdb repetimos que $S. Aquí lo que estamos diciendo es que, bueno, entonces proseguimos diciendo de que adentro del paréntesis ponemos $C. Eso significa que vamos a utilizar lo que ya creamos, que $C va a ser igual a la conexión de la base de datos por medio de localhost. Y luego creamos que if, si aquí estamos diciendo si esto, o sea, si $C tira error o die, va a aparecer error de conexión en MySQL Connect Error. Entonces ahí lo que estamos diciendo es que si $C falla su ejecución, va a aparecer error de la conexión en nuestro programa. Luego voy a explicar el listado. Bueno, empezamos abriendo doctype
Luego creamos un header que meta charset para la ortografía, un título que va a ser listado de profesores. Luego un link reference con myestilo.css para la decoración. Luego creamos el cuerpo y aquí estamos creando de que como ya hicimos el enlace con el archivo conexión, ahora lo vamos a utilizar, o sea, el archivo listado por medio del archivo conexión. Por medio de include estamos incluyendo el archivo conexión en el archivo listado, y el archivo conexión, su propósito es conectarnos con la base de datos. Y aquí estamos diciendo que si esto no funciona, va a aparecer en el archivo de listado. Ahí ya cuando ya nos metamos a él por medio de localhost, va a aparecer error de conexión MySQL Connect. Luego cerramos PHP porque ahora vamos a utilizar HTML. Abrimos un header y creamos listado de profesores del colegio Mis Primeras Letras. Así se llama el colegio, y como estamos haciendo un listado de profesores, así se va a llamar. Luego ponemos una imagen. Esta imagen va a ser el banner, por eso le puse banner.jpg. Y este banner se tiene que guardar en la misma carpeta en el localhost que vayamos a utilizar. Creamos la tabla. Creamos las filas, no, las columnas. Por medio, esta es fila, o sea que esta fila, que es tr, va a tener todas estas columnas: código, nombre del profesor, email e imagen. Ya creamos esas columnas, luego abrimos PHP y por medio creamos $consulta, que aquí estamos diciendo que por medio de $consulta, como ya estamos conectados con nuestra base de datos, ya no hay necesidad de volverlo a poner. Entonces va $consulta, estamos diciendo que va a seleccionar toda nuestra tabla de profesores. Nuestra tabla de profesores es nuestra tabla de la base de datos. Luego con $s con $rs realizamos MySQL query, que aquí estamos entrelazando o sea, en una sola variable le vamos a poner dos funciones: la conexión de la base de datos, porque esta era la función de esta variable, y la conexión a la tabla en la base de datos. Por eso esta se pone primero, porque aquí conectamos con la base de datos y aquí con la tabla que está en la base de datos. Luego con $ns mysql fetch array, esto es para las variables, y luego con n mysql num rows con $s. Entonces estas dos funciones, eh, resumimos estas dos funciones, las resumimos acá para no estar poniendo para no poner tan alargado el código, para hacerlo más simple. Luego con el ciclo while, que es un ciclo repetitivo, decimos que $ns es igual a mysql fetch array $s. Aquí estamos diciendo que va a aparecer, como a while es un ciclo repetitivo, uno en uno, hasta que aparezcan todos los datos que tiene nuestra base de datos. Bueno, y como ya estamos conectados, ya hicimos nuestra tabla, ahora vamos a decir que $código va a ser igual al id de profesor. O sea que $código va a ser igual al id de profesor de nuestra base de datos. Cliente 1 a nombre, cliente 2 apellido paterno, cliente 3 apellido materno, cliente va a ser la combinación de los tres, y Gmail va a ser igual a Gmail. Luego creamos una fila, creamos tantas columnas. Aquí queremos de que en esta fila aparezca código, cliente y Gmail. Y como aquí ya estamos dando los detalles finales, entonces ya hicimos la conexión, ya que ya conectamos cada, cada segmento de nuestra tabla de la base de datos. Y ahora solo que por medio de echo estamos terminando de declarar las variables, que aquí ya declaramos unión. Entonces aquí ya solo declaramos el funcionamiento. Entonces solo nos falta la imagen. Por medio de echo
y estamos diciendo que vamos a utilizar la carpeta de imágenes 2 y que el código el código va a hacer conexión con la imagen. Entonces el código que nosotros escribamos, ese nombre tiene la imagen y por eso va a aparecer. Cerramos la tabla, cerramos el section y en el pie de página creamos un subtítulo. Derechos reservados a Guardia Alejandro de León Hernández y BC clave 9, cuarto bachillerato clave 9. Cerramos el cuerpo y cerramos HTML. Entonces, después de explicar el listado, nos vamos a explicar la consulta. Bueno, abrimos HTML, creamos un título, consulta de profesores. Consulta de profesores, luego creamos un link para mi estilo, para decir que mi estilo ahí vamos a realizar la decoración, luego creamos una consulta de profesores, esto va a ser un subtítulo, luego ponemos el banner, va a ser el mismo que el del listado y en este caso nuestro banner se va a llamar así, banner. Luego, luego creamos una sección, luego abrimos PHP y error reporting 0. En este caso, aquí en error reporting queremos, por ejemplo, si no queremos que salgan errores, ponemos un 0 o si queremos solo un error. Pero cuando se usa es para poner un 0, pero en este caso no contamos con algún error, entonces lo vamos a dejar así. Bueno, entonces aquí lo vamos a unir con conexión por medio de include, o sea, a este código vamos a incluir el archivo conexión y el archivo de conecta. Entonces, por medio de la tabla, vamos a crear una tabla que diga ingrese el código del profesor. Entonces, en la tabla va a aparecer una caja de texto para que nosotros ingresemos y por medio de eco vamos a, eh, a utilizar getCódigo, pero getCódigo va a ser una función. Entonces para eso creamos este conecta y lo unimos acá. Y por medio de conecta ponemos que vamos a utilizar la función getCódigo, o sea, vamos a obtener el código de la base de datos y va a regresar en nuestra caja y va a ser ingresado en nuestra caja de texto. Entonces seguimos, luego creamos un botón que es subir y le vamos a poner el valor, es el nombre que va a tener el botón, se va a llamar consulta. Luego abrimos PHP, creamos que $código va a ser igual a getCódigo, o sea, va a obtener el código por medio de nuestra función que se conecta con nuestra base de datos. Luego con $S estamos diciendo que MySQL query va a hacer y con $C va a hacer la conexión a la base de datos y esta es la parte que puse en mi base de datos. Aquí estamos diciendo que va a sacar los profesores por el código, o sea, porque el código que nosotros ingresemos va a sacar el profesor indicado. Luego creamos producto MySQL fetch array, o sea que esto se resume en $rs y por eso lo utilizamos acá. Con fetch array lo unimos a producto, las dos cosas. Luego creamos la tabla. Esta tabla va a tener el ID del profesor, por eso aquí utilizamos código y ahí va a aparecer el ID del profesor. Como ya lo ingresamos, ahora va a aparecer y por medio de PHP, o sea, el código que ingresamos va a aparecer acá arriba y con este lo va a procesar y va a sacar la imagen que está al nombre del código que ingresamos. Luego creamos el nombre, que con el código que ingresamos va a sacar el nombre de ese profesor. Luego el Gmail, aquí va a sacar el Gmail y
Y ahí pusimos producto. ¿Por qué pusimos producto? Porque aquí estamos utilizando esta función. O sea, aquí estamos diciendo de que producto nos va a hacer la conexión con nuestra base de datos. Y ponemos en el footer derechos reservados a Warner Alejandro León Hernández IBC clave 9. Ahora expliquemos la decoración. Expliquemos esta. Aquí decimos el body que queremos ese tipo de letra en el cuerpo. Luego header, que es el encabezado, que como pusimos un H1, H2 y H5, queremos ese tamaño, ese tipo de letra y ese color. Luego creamos el font size y que aquí estipulamos de dónde a dónde, su tamaño y el color, un color degradado. Luego acá, el anterior era solo para letras y ahora vamos a crear colores. Aquí queremos que el texto vaya a ser en el centro, el color de fondo sea este, creo que es celeste. Luego la sección queremos que tenga ese color, es un color degradado, creo que es gris. Luego el body quiero que tenga ese color degradado, es azul y que tenga el tipo de letra con ese tamaño. Luego la tabla con un margen automático y ese color. Y luego la imagen queremos que sea un bloque y como ya estipulamos las medidas arriba de la tabla y luego con la tabla TH queremos que tenga ese color, creo que es gris, y con font family le ponemos al H3 que es la parte de abajo, es nuestro footer, ahí le ponemos el tipo de letra que queremos en el footer. Y ahora a los resultados, el primero que expliqué es listado, por eso va a ser el primero que vamos a abrir. Aquí está, listado. Bueno, entonces, listado de profesores del colegio, mis primeras letras. Bueno, ahí de este lado aparece el código, de este lado el nombre del profesor, el Gmail y la imagen. Ahí están todos nuestros profesores y profesores. Ahí está el color que le puse de fondo. Entonces ahí creamos nuestra tabla, hicimos la conexión con nuestra base de datos, entonces de nuestra base de datos trae el código, el nombre y trae el Gmail y ponemos una imagen que está el nombre de este código. Luego consulta. Aquí ingresamos el nombre, por ejemplo en este caso vamos a ingresar 004. Y aquí aparece, esta es una profesora, el ID de la profesora que ingresamos es este, nos lo saca acá, este es su ID, el nombre, que ahí está en nuestra base de datos, Carla, en nuestra base de datos, pusimos C4, aparece Carla Blanco Ruiz, y aquí está su código y cblanco@hotmail.com. Miremos si esto se ejecuta. cblanco@hotmail.com Carla C0004. Probemos con otro. Probemos con el 1. Aquí apareció Carlos, su ID y su Gmail. Entonces, así sucesivamente va a aparecer con los 16. Entonces, ahí está el listado. Y conforme el listado y nuestra base de datos, aquí consultamos por aparte. O sea, esta es consulta. Y aquí damos por terminado. Soy Warner Alejandro León Hernández. Soy clave 9. Muchas gracias por su atención.